en defensa. La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero. Bien, buenos días. Iniciamos nuestro programa del día 23 de abril de 2016, un poco tarde, se me hizo tarde a mí para llegar. Está acá Mariano en los controles técnicos y como siempre por Radio Chart 89.1, Radio FM Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, el domingo 24 de 8 a 9 de la mañana. Son las 8:07. La farmacia de turno el día sábado es Farmar y el día domingo San Jorge. En materia de efemérides, recordamos que un 24 de abril de 1915, más o menos en esta fecha, se produjo lo que se conoce como el genocidio armenio, una matanza de armenios hecha por los turcos, musulmanes turcos. Armenia es una región que está al norte de Turquía. Los turcos lo obligaron al pueblo, una buena parte del pueblo armenio, a emigrar a través de un desierto en donde iban muriendo de hambre. No es la primera vez que se mata a pueblos enteros por hambre a propósito. Lo hizo Stalin en la Unión Soviética, lo hizo Hitler, lo hacían los japoneses cuando tenían invadido el Asia. Así que se recuerda en 1915 este genocidio armenio, negado por los turcos, pero ya reconocido internacionalmente. Creo que fue ayer que se celebraba el Día de la Tierra, una forma de recordar que tenemos que cuidar la naturaleza. Dijo ayer, escuché a un periodista decir, recordando de algún pensador, que dijo en realidad la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Bueno, y también un 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro, establecido por Naciones Unidas, creo, recordando a Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español que se hizo famoso por su libro El Quijote de la Mancha, que en realidad murió, estaba leyendo que murió un 22 de abril de 1616, pero le enterraron el 23. Y también aniversario del fallecimiento de William Shakespeare, el famoso escritor inglés, autor de Romeo y Julieta, entre otros, que en realidad falleció un 23 de abril del Juliano, un calendario que no era el gregoriano, considerando el calendario gregoriano, que es el que tenemos nosotros, en realidad la fecha sería el 3 de mayo. Pero bueno, se lo recuerda también el 23 de abril, y también el 23 de abril de 1616 murió el Inca Garcilaso de la Vega, que podríamos decir el primer escritor criollo de América, era hijo de India y de un español, que escribió el libro sobre los incas. Bueno, entonces recordando a estos tres escritores, se conmemora el día 23, el Día Libre, y por eso en esta época se está haciendo en Buenos Aires ya el cuadragésimo segundo o la 42ª Feria del Libro, Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. No hubo noticias optimistas.
va a nevar en Haití y ahí bajo. Pueden comunicarse por mensaje de texto. Bueno, antes, acá le llamo a Soledad Mariano, que está en los controles técnicos. Les saludo al operador de Radio Taqui, al de FM Mercedes y a Alberto Ciares, que suele estar en los controles y en la programación de LT42 Radio Liberal. Dije farmacia de turno el sábado, Farmar el domingo San Jorge. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31. Los titulares del semanario Payubre, que salió el día viernes 22 de abril, dice: fiesta del deporte, Juan Carlos Pucheta fue el deportista del año 2015. El viernes, en el escenario de la Plaza 25 de Mayo, en horas de la noche, se entregaron los premios Payubre a los deportistas consagrados en el 2015. Con un buen marco de público, el evento arrancó puntualmente y además de los reconocimientos a los deportistas, una banda musical animó la fiesta. Bueno, el ciclista Carlos Pucheta fue el, creo que le dieron una medalla de oro, ¿sabes vos, Mariano? Bueno, pero fue el deportista del año. Hospital Las Mercedes, el ministerio prohibió el cobro de prestaciones. Es para quienes no tengan cobertura social o recursos económicos. En realidad estuvo prohibido siempre, se recuerda. Pero la gente no se anima a denunciar. Producción: la lluvia afecta el final de la cosecha de arroz. La violencia, tema de Salpicón. Dice que es preocupante la ola de violencia que hay para con las mujeres, especialmente de parte de los esposos, parejas, exparejas, suma y sigue. Bueno, ese tema trata Salpicón. Básquet TNA, Comu fue eliminado. Policiales, murió un joven de un disparo. Esto fue en el barrio San Martín. El domingo se define la Supercopa en Mercedes. Y como siempre, en la última en la contratapa y las últimas páginas, toda la información deportiva. Y el periódico El Aguijón, que también salió en estos días, el último dice: Ruta Provincial 40 que lleva a la Laguna Iberá, denuncian al gobernador Colombi y Lázaro Báez. La denuncia es por defraudación al Estado por haber cometido un tremendo y gravísimo desfalco, estafa viene a ser, contra las arcas nacionales por más de 300 millones de pesos. La vuelta de la yegua, entre comillas, volvió Cristina Kirchner, la yegua, como la llaman sus opositores, descargando su odio visceral, los que la llaman la yegua, ¿no? La vuelta por una cita judicial se transformó en un acto político sin precedentes y sin choripán. Todo este movimiento puso a Macri en estado de sorpresa, irritación y furia. Falleció el joven que ingresó al hospital con un disparo en la cabeza. Crimen de Sartori, quedó libre Ferraú, continúan detenidos 2 formoseños. Premios Payubre 2015, el oro fue para el ciclista Juan Carlos Pucheta. Y en la contratapa hay 2 fotos. Una visita divina que llegó desde el cielo en el helicóptero de la gobernación. Y abajo dice: esto no es un milagro, es solo una rosca política. Ya no hay dudas, la dirigencia del Partido Justicialista de Mercedes apoya a Mauricio Macri y a Ricardo Colombi. Y está la foto, ahí en la chacra, dicen que es de González, el vicepresidente del Partido Justicialista, donde descendió el gobernador, acompañando al gobernador y al diputado Molina, Analía Velázquez detrás de Colombi y delante de Colombi Rubén González, el vicepresidente que unos días antes de la elección armó una lista paralela al Partido Justicialista y le hizo perder a Víctor, el 4º concejal, con el que podía tener mayoría. La presidenta Analía Velázquez del Partido Justicialista, que apoyó totalmente esta conducta de González, y en vez de repartir la boleta con los candidatos del Partido Justicialista, repartía la del Partido Laborista de Rubén González.
y que después terminó coronando todo este operativo, dándose vuelta y pasando a las filas del radicalismo, con ECO, apoyando la candidatura del concejal Anzola para presidente, en contra del candidato que promovía el Partido Justicialista con sus socios de Cambio Solidario, es decir, traicionando no solamente a Víctor y al Partido Justicialista, sino a aquella gente que lo votó como concejal para acompañar a Víctor y no para trabajar con Ricardo Colombi. Salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernobyl. Bueno, sin duda el tema de las inundaciones, felizmente en Mercedes no ha caído tanta agua como en otros lugares que han caído hasta 200 milímetros en poco tiempo, caso Esquina, Santa Lucía, Bellavista, pero miles de evacuados en Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos. Escuchaba al presidente Macri en Formosa, ayer o antes de ayer por ahí, diciendo que se terminó la época en que el gobierno nacional discriminaba a las provincias por ser de distinto color político. Sin embargo, en el mismo día escuchaba al intendente Bassi de Goya, una de las ciudades más afectadas, diciendo que estaban coordinando ayudas, auxilios a los inundados junto con la provincia, pero que de la nación no había llegado ninguna ayuda. Así que ya tenemos que ir acostumbrando a esto del discurso del presidente, que dice una cosa, todo muy lindo en los discursos, pero después en la práctica no sucede. Esto tiene que ver con eso de no voy a devaluar, pero devaluó, con esto de que vamos a ir a la pobreza cero mientras aumenta la desocupación, que vamos a crear fuentes de trabajo mientras cierran empresas. Tenemos que ir acostumbrándonos, nos parece, a este discurso de que del dicho al hecho hay un gran trecho. Se dio a la fuga el expresidente, con lo que le quitó a toda su gente. Día nublado, a pesar de que en el pronóstico dice que hoy habría sol, a lo mejor más tarde. En realidad muestra lluvia el domingo, nublado el lunes, lluvia de nuevo el martes, pero en realidad es variable esto de los pronósticos. Pero para hoy mostraba sol. Por ahora está nublado, por ahí quiere lloviznar, muy húmedo. Así que esa es la situación que se vive en Mercedes esta mañana del sábado 23. Bueno, adelantamos los temas a nivel nacional. Cristina, que se reunió con intendentes, senadores, con los curas de la Opción por los Pobres, con diputados, con gente de la cultura, del arte, científicos, y luego ya volvió a Santa Cruz. Ayer a la tarde, anoche a último momento, salieron declaraciones de una diputada jujeña que había trabajado junto con Milagros Sala, en donde decía que de Jujuy salía plata que venía a Olivos para Máximo Kirchner. Bueno, habló Máximo Kirchner también por Radio del Plata ayer a la tarde. El pago a los buitres, conversábamos con Cali ayer diciendo que la mayoría de los diarios titulaban que la Argentina salió del default. Default es falta de pago. Cumpliendo esto, bueno, vamos a analizar esto también, el significado de esto. Cómo actúan aquellos que denuncian al kirchnerismo, de que el kirchnerismo es autoritario, antidemocrático, etcétera, etcétera, con relación a la reacción de la Nata frente a un periodista cuando le preguntó por dichos de el representante del estudio de abogados que abre cuentas offshore, que le dicen,
cuentas secretas en paraísos fiscales sobre si él tenía una cuenta. ¿Cuál fue su reacción? Vamos a ver ahora. El documento del gobierno de Macri, que acá dentro del país dice que recibió una herencia que es un desastre, y en el exterior dice otra cosa. Bueno, el problema de las obras en el Chaco, del ferrocarril Belgrano Carga, el gasoducto, el caso del gobernador del Chaco, que se acercó a Macri, se alejó de Capitanich para tener seguramente beneficios de obras en la provincia. Resulta que no está siendo así. A nivel internacional, la situación de Brasil, en donde ya la presidenta está, el caso de la presidenta Dilma está en manos del Senado, que tiene que resolver si lo lleva a juicio político o no. El Papa visitando zonas de refugiados en una isla en Grecia. Bueno, estos y otros temas, entonces vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ahora le voy a pedir a Mariano, si tiene por ahí, teniendo en cuenta que celebrábamos ayer, o recordábamos el Día Mundial de la Tierra. Tenemos ahí el tema de el padre Juliancini y Mario Velázquez, La Tierra no tiene dueño. Cuando lo miro al abuelo siento un dolor en el alma y un no sé qué por adentro, mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se jugó por su patria llegue al final de sus días tan pobremente y sin nada? Doblado en dos por los años, parece que se achicara. Están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Son manos engañecidas de campesinos sin chacras que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. ¡Ay, juventud campesina! Testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es de quien la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mayor esperanza. Tal vez por eso mi canto que me ha brotado del alma se levanta reclamando la tierra que él tanto amaba. Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre la fecundó su esperanza, con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada. Le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. ¡Ay, juventud campesina! Testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es de quien la trabaja. Bien, escuchábamos La Tierra no tiene dueño por Sangre Payobrera. Bueno, recordemos que la Asociación de Bomberos Voluntarios está recibiendo artículos que puedan ser donados a las zonas inundadas, especialmente para esquina Perugorría.
Se necesitan pañales, leche, lavandina, agua mineral, ropas y colchones. Pañales, leche, lavandina, agua mineral, ropas y colchones. El local de bomberos está por la calle Belgrano entre Mantilla y Luis Beltrán. Los teléfonos pueden llamar al teléfono 100 o 420-091 y ellos lo retiran. Por otra parte, también invitamos a aquellos compañeros peronistas que quieran auxiliar también el MAP, militantes autoconvocados peronistas, está juntando elementos para hacer llegar a los inundados de la zona de Santa Lucía Esquina, en Yatay 663, yo no sé si están hoy sábado, pero de lunes a viernes de 9 a 12 y de 18 a 21 está abierto el local para aquellos que quieran acercar estos mismos elementos, ropas, calzados, lavandina, leche, que por ahí son los más necesarios. Yatay 663, aquellos peronistas o no peronistas que quieran acercar su ayuda para los comprovincianos que están con problemas de inundación en la zona de Esquina, Santa Lucía y otros lugares. En este marco, en toda la provincia, también la Cámpora está en todas las localidades donde tiene su delegación. La Cámpora está trabajando también aquí en Yatay 663, junto con los demás compañeros del MAP, y en toda la provincia está haciendo la misma tarea para ayudar a los inundados. Escuché también de chicos del Club de Leones, bueno, no sé a dónde estarán, pero seguramente ellos dan de informar o pasarán ellos a buscar, y bueno, y otras organizaciones que están organizándose para ayudar a la gente que está con problemas de inundación. Bueno, vamos a empezar por esto de los pagos a los fondos buitres. Ayer decía un viejo peronista, que no es kirchnerista, en el programa Intratable, que no me estoy acordando el nombre ahora, Piñanelo, que está ahora en el Frente Renovador de Massa, diciendo que se sorprendía de cómo el gobierno festejaba, hasta con alegría y con una copa. El ministro Prat-Gay de Hacienda celebraba esto del pago a los buitres. En realidad tendrían que haber estado y tendríamos que haber estado llorando mientras pagábamos esto. Una parte más de la enorme estafa al país que es esto de la deuda externa. Y no dicho por mí, dicho por un juez federal argentino, el juez Ballestero. La deuda externa desde el 76 en adelante es una gran estafa. Pero nuestros políticos, desde el año 83 en adelante, no se animaron a revisar la deuda y pagar solamente lo poco que podía ser una deuda legalmente aceptable. Así que tuvimos que pagar todo. Y recordaba aquello de Fernando de la Rúa, cuando la operación Megacanje, que consistía en lo mismo que ahora, pagar deuda con deuda, es decir, la Argentina vendió nuevos bonos para que le presten dólares. Los bonos son, la Argentina firma y entrega bonos a cambio de dólares. Con esos dólares nuevos pagar bonos viejos, es decir, endeudarse de nuevo, sacar nueva deuda para pagar viejas deudas. En ese canje, mega canje, la Argentina aumentó su deuda en unos 40.000 millones de dólares más. O sea, cada arreglo era aumentar la deuda, además de millones de dólares en comisiones para los mismos bancos a los que nosotros le debíamos y que hacían de intermediarios para conseguir los nuevos créditos. Recordaba que cuando terminó esa operación, habló al país de la Rúa diciendo: qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, estaba anunciando de que nos endeudamos más para pagar deudas viejas. Al poco tiempo la Argentina quebró, ¿no? Lo que pasó en el 2001, no se pudo pagar la deuda. Encima que sacábamos más deudas para pagar deudas viejas,
el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que hace de representante del capitalismo internacional que nos está chupando la sangre, nos imponía condiciones al país, al gobierno, sobre la política que tenía que hacer. Por ejemplo, le prohibía invertir mucho en educación, en salud, en caminos, en obras públicas, y hasta le obligó a bajar el sueldo a jubilados, pensionados, empleados públicos, a universidades, a la educación, para la salud. Es decir, los mismos ajustes que escuchamos en estos últimos años que están haciendo en Europa. Grecia, Italia, España, Irlanda. Y bueno, sin embargo, yo recuerdo de la Rúa dijo eso, qué lindo es dar buenas noticias. Y además había dicho que el gobierno tuvo una gran valentía de llevar adelante estos acuerdos, y claro, fue muy valiente para ajustarle el cinturón a los jubilados, a los empleados públicos, a las universidades, a los pobres, pero no fue valiente para enfrentar a los poderosos y decir que no. O por lo menos poner mejores condiciones. Lo cierto es que la Argentina al poco tiempo fue a la quiebra, pasó el 2001. Recordemos algo del 2001, 2003, 60% de 50-60% de pobreza, una desocupación que andaba en el 25%, indigencia un 25-30%, cierre de industria desmantelada, quebrada. Esa fue la consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde el año 76 por la dictadura de Videla Martínez de Hoz, seguida por Carlos Menem y seguida por De la Rúa. Y que está retomando Macri, esa misma política de ajuste, de endeudamiento. Bueno, entonces, no es para festejar. Tendríamos que haber, nuestros ministros tendrían que haber estado cayéndose las lágrimas de tristeza, no de alegría, mientras pagaban a los fondos buitres. Y otra cosa es que este gobierno aparece como diciendo, resolvimos el tema de la deuda externa. El tema de la deuda externa lo tenían resuelto en un 93% gracias a los arreglos que hicieron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Se olvidan, parece eso. Quedó un 7% que no quisieron entrar en los acuerdos que se hizo con los otros acreedores. De ese 7%, la mitad hizo juicio. Y yo ayer discutía por eso del default, de que en realidad la Argentina sigue debiendo, aparte que hay nuevas deudas, ¿no? Pero de la deuda vieja, de ese 7%, 4,5 más o menos estaban en juicio. Después entraron más, aceptando estos últimos acuerdos del gobierno de Macri. Con eso creo que se llegó a un 5%, y con ellos fue del 93 al 98% de aceptación, pero queda un 2% que no estaban en este juicio de Griesa, pero que no entraron tampoco en el otro acuerdo. Entonces, en realidad se dice que salimos del default oficialmente porque el juez levantó los embargos sobre fondos argentinos que no se le podía pagar ni siquiera a los anteriores acreedores que habían entrado en los acuerdos 2005-2010. Pero en realidad queda una parte todavía en deuda. Ayer dijo Piñanello que debe andar entre los 2.000, 3.000 millones de dólares, que ahí en cualquier momento pueden de nuevo iniciar juicio. Pero, bueno, tenemos que decir que a pesar de todo es positivo. La Argentina tenía que arreglar, yo estoy seguro que si ganaba Scioli iba a arreglar esto seguramente en mejores condiciones. Pero iba a terminar arreglando. El tema es que ahora no empecemos de nuevo el ciclo del endeudamiento irresponsable, a lo que está acostumbrado el liberalismo y el neoliberalismo. Porque hay capitales disponibles en el exterior. Es como que usted a un banco, por ahí a alguno le habrá pasado, usted no pidió ningún crédito y le manda una nota diciéndole tiene un crédito de tanto a su disposición. Es decir, por ahí están teniendo sobrantes de plata los bancos y quieren prestar, porque la ganancia de ellos es prestar y cobrar intereses. En la Argentina lo mismo. Acá no tenemos que celebrar de que la Argentina quiso vender bonos por 15.000 millones de dólares y le ofrecieron por valor de 60.000 millones de dólares, 65.000 millones. No tenemos que alegrarnos por eso, porque
son los buitres que están queriendo de nuevo prestarnos plata a altos intereses para tenernos con la soga en el cuello. Y lamentablemente la experiencia que tenemos en la Argentina con nuestros políticos es que le mandan firma a cualquier cosa. Asciende de oro a la Argentina. Total, una parte seguramente le queda a ellos, una parte queda para los bancos que negocian, y es negocio del capitalismo internacional endeudar a los países y tenerlos atados de esa manera. Es que tiene que ver con aquella famosa frase de un primer ministro inglés que cuando fracasaron los intentos de invasiones militares dijo: dejémosle que los pueblos nativos voten y elijan sus gobernantes y nosotros manejémosle la economía, el comercio. En vez de mandar ejércitos, nos atan económicamente. Bueno, así que el arreglo están desesperados el gobierno nacional, los gobernadores, para salir a pedir créditos. Esperemos que el Congreso Nacional, que las legislaturas controlen a los gobernantes y que no entremos en un nuevo ciclo de endeudamiento irresponsable que nos va a dejar de nuevo con la soga al cuello. Y que después el país no puede tomar decisiones soberanas sobre su desarrollo, sobre sus políticas de salud, de educación, etcétera. ¿Por qué? Porque vienen de afuera a decirle: no, en eso no se puede invertir. En Monte Carlo y bebe champán y aquí nadie va. Las 8:37 minutos. Estamos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42 Radio de Liberá el domingo 24 de 8 a 9 de la mañana. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto 3773 40 24 31. Y bueno, estoy mirando a ver acá. Bueno, el otro tema, les decía, Cristina estuvo de los 55 intendentes, estuvo con por lo menos 52 o 51, es decir, la gran mayoría, incluso Martín Insaurralde, de los que están más dialoguistas con Macri, fueron a escuchar a la presidenta y fueron a ser escuchados, porque la tónica de las reuniones de Cristina, tanto con los diputados como intendentes y senadores, era fundamentalmente, según decía la información, la de ella escucharlos, luego dar su opinión respecto, en el caso de los senadores, por ejemplo, estuvieron 22 senadores, de 42, 43, más de la mitad. Es decir, la mayoría de los senadores estuvieron, si decimos mayoría, la mitad más uno, escuchando a la Cristina. No fue Pichetto, un senador por quien Cristina había apostado incluso como candidata a gobernador de Río Negro, a pesar de que perdió. No estuvo. Bueno, no está coincidiendo. Seguramente hay pases de factura internos, ¿no? Muchos responsabilizan a Cristina por haber perdido las elecciones, por haber no puesto todo el esfuerzo. Ella misma reconoció ante los intendentes diciéndoles: yo gané con ustedes, así que también tengo que hacerme cargo de, yo también soy responsable de que hayamos perdido, reconoció ante los intendentes. Decía, estuvo con los senadores, manifestó su opinión contraria a que se apruebe los pliegos para integrar la Corte Suprema de Justicia de los dos nombres que mandó Macri, por la razón de que aceptaron ser designados por decreto, aunque después Macri dio marcha atrás y mandó al Senado, pero ya había firmado un decreto y estos aceptaron entrar a la Corte Suprema por decreto. Entonces decía Cristina que la opinión de ella es que no debe ser aprobado los pliegos de estos candidatos a jueces, pero les dijo, en definitiva, la decisión final está en manos de ustedes, en el bloque de senadores, que tendrán que discutirlo y resolver.
Estuvo con los curas de la Opción por los Pobres, algo parecido a lo que en la década del 70 eran los curas del tercer mundo, es decir, aquellos curas y obispos que trabajan con los pobres. Estos son curas que trabajan en las villas, en las islas, en las zonas pobres. Tienen muy buena relación con el Papa Francisco. Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, apoyó mucho el trabajo de los curas en las villas. Él mismo iba a las villas. Así que estos curas estuvieron con la expresidenta Cristina también, dándole su parecer sobre el país. Cristina dando a conocer su propuesta de el Gran Frente Ciudadano. Estuvo con artistas, con científicos, y luego volvió a Santa Cruz. Y hablando de esto del Gran Frente Ciudadano, bueno, Cristina lanzó la propuesta. Algunos curas que le preguntaron, y otros con los que conversó también, cómo se armaría esto. Ella le dijo que en realidad ese cómo lo deja a criterio de la gente. Ella dio la idea. La idea es juntarse y organizarse, primero para defender los derechos y los logros adquiridos en los 12 años de gobierno kirchnerista. Los derechos, numerosos derechos, derecho de los trabajadores rurales, que pueden jubilarse a los 57 años, y que se le equiparó los derechos a los trabajadores de ciudad, cosa que antes tenían menos derechos, de los trabajadores de la construcción y transporte, que también se jubilan a los 56, 57 años, de las amas de casa, que pueden tener su jubilación, pudieron tener, porque ahora se corta eso. Los que cumplen 60 años, las mujeres que cumplen 60 años y los hombres que cumplen 65 a partir del 1 de octubre de este año, ya no pueden ser beneficiados con la jubilación, con ese sistema por el que se les jubilaba, y los aportes que le faltaba se le descontaba de la jubilación. Bueno, eso se termina con Macri. Pueden tener esa jubilación los que cumplen 60 o 65 años hasta el 30 de septiembre de 2016. El que cumplió año el 1 de octubre de en adelante ya perdió. Se está hablando incluso de llevar la jubilación a los 65, de los 65 a los 70 para hombres, de la mujer de 60 a 65. Se está hablando de separar a los que se jubilaron habiéndole faltado aportes, porque de paso tenemos que decir que no es cierto eso que dice que todos se jubilaron sin aportes. Hay mucha gente que necesitaban 30 años aportados para jubilarse, y a lo mejor tenían 20 o 25 años, les faltaba 5, bueno, eso el gobierno le financiaba descontándole la jubilación. Algunos, sobre todo, especialmente las amas de casa, y muchos que vivieron de changa toda su vida, que no es que no trabajaron, sino que vivían de changas, o que trabajaron también toda su vida y los patrones no lo tenían en negro, o pasaron casos también, en realidad lo tenían en blanco, le descontaban los aportes pero no depositaban. Bueno, todos esos casos que pudieron jubilarse con Néstor y Cristina Fernández Kirchner se termina. Bueno, esos son otros derechos adquiridos, ¿no? Derechos y logros, el apoyo a la industria nacional, el trabajo que hacía Moreno en la Secretaría de Comercio, que cuando empresas querían importar cosas, primero le decía, fíjense si no hay empresas de la Argentina que produzcan eso, y en vez de traer de afuera, cómprenle a las empresas argentinas para que acá tengamos trabajo. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, apoyando a los trabajadores rurales con un equipo de abogados, no solamente para controlar el trabajo negro, el trabajo esclavo, sino para apoyar a quienes tenían problemas laborales.
el Estado, también a través del Ministerio de Trabajo, que cuando se enteraba que había conflicto, la posibilidad de que alguna empresa suspenda personal, despida o cierre por problemas, hablaba con los empresarios, le daban créditos de este mismo fondo del Bicentenario, que daban créditos a empresas con problemas, que daba créditos a estudiantes universitarios, con el que se financiaba, por ejemplo, el Progresar para aquellos que tenían que terminar sus estudios. El Estado no se desentendía de empresas donde había problemas. Iba y trataba de resolverlo, siempre tratando de mantener la fuente de trabajo. ¿De qué forma? Dando créditos a las empresas con un interés menor que el que daban los bancos privados, y por otro lado, incluso ayudando a pagar los sueldos. Con la condición de que no despidan personal, el Estado se hacía cargo de una parte de los sueldos. Por ejemplo, llegó a dar hasta 2.500 pesos por empleado que le daban al mismo empleado, y eso era un alivio para la empresa que estaba con problemas. Entre estas empresas estaba esta Cresta del Gallo, que hace poco escuché que se arregló el problema. Bueno, muchas empresas en esa situación. ¿Qué hace hoy el Ministerio de Trabajo? La orden del nuevo ministro Treaca es que el Ministerio de Trabajo no se meta en los conflictos, que haga exclusivamente lo que tiene que hacer, es decir, toma nota de si hay despidos, si hay suspensiones, pero no hace nada para evitar ni las suspensiones ni los despidos. Una gran diferencia es lo que se dice en el primer caso, cuando el Estado va a tratar de resolver para que se mantenga la fuente de trabajo. Nosotros decimos el Estado presente. Cuando el Estado simplemente mira y no hace nada, ese es el Estado ausente, que es el que tenemos hoy. Bueno, entonces cuando Cristina dice, júntense y organícense para defender los derechos adquiridos, para defender los logros adquiridos, esto que la Argentina haya reactivado la industria atómica. Perón inauguró Atucha 1 en el año 74 y Néstor Kirchner inauguró Atucha 2, fíjense, 40 años después tuvo que pasar para que podamos tener una segunda planta nuclear, para que podamos recuperar, traer del exterior y recuperar científicos y técnicos para hacer satélites, para hacer industrias de alta tecnología y que ahora están despidiendo técnicos, ingenieros. Bueno, eso es lo que hay que defender. Y bien dijo Cristina, acá se le ataca todo el día a Cristina, se le mezcla en la corrupción de Lázaro Báez, de Cristóbal López. En realidad, atacando a Cristina y denunciando la corrupción, que no está mal, ahora vamos a leer mi artículo, pero lo que quieren es con esa pantalla de que todo era corrupto, en realidad, mientras tanto, van para eliminar los derechos adquiridos en esta época. Lo mismo hicieron con Perón. Mientras lo denunciaban de que era tirano, que era autoritario, que era corrupto, etcétera, etcétera, quitaban todos los derechos que Perón había dado a los trabajadores. Ese es el objetivo. Entonces, no nos dejemos engañar por las pantallas de humo mientras nos están robando. Es como aquel ladrón que por ahí, ¿no?, hace humo frente a nuestra casa, nosotros vemos solamente el humo, mientras tanto nos están robando dentro de la casa. Bueno, esto es el Gran Frente Ciudadano, que se dará en el año 2001, me acuerdo, se formaban las llamadas multisectoriales, organizaciones que reunían a sindicatos, comisiones vecinales, hasta organizaciones empresarias, organizaciones de bien común en general, para juntarse en ese momento era, bueno, para hacer reclamos al gobierno, porque se desmantelaba la industria, la desocupación, la pobreza, la indigencia, entonces para ayudarse entre los que tenían problemas y además para hacer reclamo al gobierno. Bueno, un poco esa es la idea. Acá en Mercedes también, el MAP, el grupo militantes autoconvocados peronistas, estamos trabajando en eso y vamos a ir conversando con gente para esto, para defender los derechos adquiridos y defender los logros conseguidos en estos años e ir por más.
Vamos a seguir después con las denuncias de corrupción, no le vamos a esquivar. Mi artículo Hacia dónde vamos tiene que ver con eso. Pero le voy a pedir a Mariano, ahí tenemos un tema, la OMA, por los nocturnos, que también tiene que ver con la tierra, ¿no? Una de los nocheros, dije, una de las tantas gringas que con gringos y con correntinos y con santiagueños contribuyeron a hacer del Chaco lo que hoy es el Chaco. 10 millones de... La Oma es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apuntalado, con quebracho colorado. Es el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su Chaco. La OMA es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve, era una linda alemana. Pensar en la muerte, si la OMA es como un nada, en su ranchito de barro, calienta leña su papa, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su Chaco. La OMA es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz, digamos que es mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. Escuchábamos entonces la OMA por los nocheros. No sé quién es la OMA en realidad. Vamos a ver. Bueno, me ando olvidando decir que desde hace unos últimos números el semanario Payubre ha hecho algunas innovaciones. En la página 2 viene sacando la frase de la semana, que en esta es: el objetivo de federalizar las acciones políticas. Dijo la directora de Vialidad Nacional, licenciada Ingrid Jeter. La foto de la semana, un camión transitando la ruta 119. El dato, acá se habla de la Dirección de Deporte Municipal, que organiza este domingo 24 en el Club Atlético la Justa del Saber para 6º año de las escuelas secundarias locales. El domingo a partir de las 10 de la mañana. Bueno, va a estar interesante para ir a escuchar.
Vayamos a nuestro artículo, pero antes digamos que eso que comenté de la nata, que critica a los autoritarios, a los que no saben vivir en democracia, a los que no son republicanos, especialmente el kirchnerismo. Resulta que un periodista de perfil, no era uno que fue de 678, ni un periodista militante K, no, un periodista del diario Perfil, y lo denunció el diario Perfil, que no es kirchnerista, le pregunta a la nata sobre la denuncia que hizo el representante del estudio de abogados de Panamá, encargado de abrir cuentas secretas, entre ellos la de Macri, la de Lázaro Báez y la de el primer ministro inglés y otros, y de la mayoría de los grandes empresarios argentinos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la nata? Muy democrático, republicano, amante de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Sos un imbécil. Esa fue toda la respuesta que le dio la nata ante la pregunta sobre la denuncia que le hizo el abogado de las cuentas secretas sobre de que él recibía plata de los fondos buitres para hacer sus giras buscando cuentas del dinero, de la ruta del dinero K. Bueno, vayamos a nuestro artículo de esta semana que dice: la anticorrupción como bandera de corruptos. El endeudamiento. ¿Quién está libre para tirar piedras? Recordando aquello que decía Jesucristo: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, la corrupción es tan vieja como el hombre y es un cáncer que ha hecho metástasis en toda la sociedad. También dijimos que el daño que produce es mayor cuanto más poder y responsabilidad tiene él o los corruptos, ¿no? Yo siempre digo, es tan corrupto el barrendero o el albañil que cuando no le controlan no trabaja, que el gobernador o el presidente. Nada más que si ese albañil o barrendero llega presidente, va a producir más daño que siendo barrendero o albañil. Pero la corrupción está metida en la sociedad. También hemos dicho que hay personas honestas y decentes que se escandalizan genuinamente frente a hechos de corrupción, especialmente si están de por medio recursos que son de todos y que deben utilizarse para el bien común. Pero también hemos dicho que hay corruptos que simplemente hacen de la transparencia una bandera para ganar votos y adeptos. No solo que están lejos de combatir en serio aquel flagelo de la corrupción, sino que son parte de la mafia y sin embargo tiran piedras contra la corrupción, confiando seguramente en que gran parte de la población no está informada, ni le interesa informarse sobre lo que quién es quién en la Argentina. ¿No es corrupto acaso el funcionario que pide a quien aspire tan solo a participar de una licitación pública un sobre con efectivo a ser entregado previamente en carácter de coima? ¿No es corrupto el empresario que lo acepta y sobrefactura una obra o servicio o lo hace con menor calidad de lo acordado para compensar aquellos retornos o coimas y para ganar él mismo más de lo debido? ¿No es corrupto el gran empresario que se las amaña para depositar su dinero en las guaridas fiscales del exterior, para evitar pagar impuestos y, peor aún, ocultar el origen ilegal de los mismos? ¿Cuántos corruptos hubieron y hay en las administraciones públicas de todos los niveles, nacional, provinciales, municipales, en legislaturas, en consejos deliberantes y organismos descentralizados? Incluso en muchos casos manchados de sangre, como los que se enriquecieron con todas las dictaduras, entre ellos Clarín y La Nación, cuyos voceros son hoy adalides de la transparencia y que se apropiaron de una empresa fabricadora de papel, la única papel diario en Argentina que fue Papel Prensa, en la época de la dictadura, mediante apriete y secuestro de sus propietarios. Y otras empresas, que muchos empresarios están siendo juzgados hoy,
porque en plena dictadura, cuando los trabajadores les reclamaban mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, los denunciaban como subversivos y eran desaparecidos, torturados y asesinados. ¿Eso no es corrupción? La pregunta es, así como algunos jueces federales están avanzando ahora en investigaciones, en investigar hechos de corrupción, ¿se animarán otros jueces y fiscales a indagar en las administraciones provinciales, en las administraciones municipales, órganos legislativos y de otros entes públicos? Quien fue senador o diputado acá en la provincia y en otras provincias seguramente también saben cuánta o muchas veces el gobernador tenía que pasarle plata debajo del escritorio, debajo de la mesa, para que le aprueben leyes. Y muchos de esos son los que salen a despotricar contra la corrupción K. Sería bueno que esas investigaciones dejen de ser hechos meramente coyunturales y de oportunismo político y se convierten en algo permanente y natural entre nosotros. Es decir, que cuando hay hechos de corrupción en un consejo deliberante, en una municipalidad, en una legislatura, en una gobernación de provincia, en el país, en entes descentralizados, Lotería Correntina, Vialidad Nacional, IOSCOR, PAMI, etcétera, sea natural que haya fiscales y jueces que estén permanentemente alertas y que investiguen y que juzguen y que condenen. El endeudamiento. Mienten sin ponerse colorado. ¿Cuánto nos queda, Mariano? 4 minutos. El ministro Pratgay y todo el gobierno sostenía, mientras se discutía en el Congreso, la ley que el juez Griesa ordenó a la Argentina que se apruebe, y que era la ley que trataba para pagar exclusivamente a los fondos buitres. Se estimaba unos 12.500 millones de dólares para tal fin. Por las dudas, el gobierno de Macri hizo aprobar la ley por 15.000 millones de dólares, con el compromiso de que lo que sobraba se destinaría a ejecutar obras públicas previstas en el presupuesto nacional. Resulta que en medio de la alegría con mayúscula, porque este gobierno hace de la alegría su bandera, por haber recibido unos 65.000 millones de dólares en oferta para suscribir los bonos argentinos, el ministro endeudó al país no por los 15.000 millones aprobados, sino por 16.500 millones de dólares. Y lo peor, anunció que en realidad se transferirá a los fondos buitres 9.500 millones, hoy escuché que eran 9.300 millones de dólares, y el resto, o sea, cerca de unos 7.000 millones de dólares de la misma moneda, se destinará a financiar el 50% del déficit fiscal este año, es decir, gastos. Como se sabe, ya veníamos con déficit. O sea, déficit es cuando el ingreso es menor que el gasto. Decimos que hay déficit. Como se sabe, ya veníamos con déficit. Es cierto, el gobierno de Macri heredó con déficit el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero este gobierno lo duplicó al déficit con la devaluación y al dejar de percibir retenciones a las exportaciones y a las mineras. Claro, total, los medios de prensa argentinos que le cubren las espaldas a Macri tienen entretenidos a los argentinos con horas de televisión y ríos de tinta hablando de la corrupción K y de la pesada herencia recibida. Esto le permite a Cambiemos mentir, ajustar, tapar sus propios chanchullos y además seguir siendo para muchos los apóstoles de la nueva política transparente y decente. Bien, 1 minuto nos queda, dice, vamos a ver si podemos, voy a 2 cosas. Pero ustedes lo escuchan a cualquier funcionario decir la pesada herencia recibida al país es un desastre, hace 4 años que no se crea empleo. Resulta que la misma AFIP, hoy a cargo de Macri, reconoció que hasta octubre se venía creando empleos y que la caída de empleos se produjo justamente a partir de noviembre y diciembre, cuando ellos se hicieron cargo del gobierno. Esto lo dice la AFIP.
Y además, en el exterior, Macri hace propaganda diciendo que la Argentina es un país con 6% de desocupación, con una clase media en ascenso que es la que más creció en Latinoamérica, un desarrollo social y disminución de la desigualdad social que se da con índices mejores que en todo el resto de Latinoamérica, con un desendeudamiento, una deuda que no llega al 13% del PBI en dólares. Es decir, una Argentina que está muy bien, eso dice en el exterior, acá adentro dice otra cosa. Y el gobernador del Chaco, Pepo, que se alejó de Capitanici y de Cristina para hacerse simpático con Macri, pensando que el plan Belgrano, a cargo del tucumano radical Cano, le iba a favorecer, resulta que Cristina tenía previsto que la traza del Belgrano Carga Ferrocarril terminara en el puerto de Barranqueras para activar el puerto de Barranqueras y toda la zona del nordeste. Resulta que Macri resolvió que la traza del Belgrano Carga no desemboque en Barranqueras, sino que vaya directo a Rosario. Y las obras previstas para la conexión domiciliaria del gasoducto nordeste, que se venía construyendo con Cristina Fernández de Kirchner, resulta que el gobierno de Macri, en este plan Belgrano tan propagandizado y anunciado, abandonan esos trabajos que ya estaban licitados y adjudicados para conexión domiciliaria en el Chaco, y lo lleva directamente la línea principal troncal hacia el sur, es decir, hacia el norte de Santa Fe, y no prevé las obras de conexión de gas domiciliaria en el Chaco. Dos cosas que alertó al gobernador del Chaco: se reunió con productores, trabajadores, sindicatos, empresarios para alertar sobre esto. Bueno, para que vean aquellos que se quedan con los cantos de sirena, con las promesas que entregan o se entregan a cambio de nada, y después se dan cuenta que no le dan nada, en realidad. Algo parecido está pasando con el gobernador de Corrientes, que está apurado por obras que no llegan y no llegan. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo sábado, de 8 a 9, y domingo, LT42 Radio Olivera.